Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Este vídeo sale un poco espontáneo. Y es que el otro día estaba yo en internet, estaba comprando unas cosas, se me ocurrió entrar en Amazon y me salió una especie de promoción que tenían para en unos días. Y es que el día 11 del 11, es decir, hace un par de días, ha sido el Singles Day, es decir, el Día de los Solteros. Me hizo gracia que hicieran descuentos ese día. Yo sí que había escuchado un poco de este día, pero no sabía que habían descuentos ni mucho menos en algunos productos. Y me hizo gracia y me puse a pensar en libros con solteros y solteras, solterones y solteronas en la literatura, y es que a mí es una figura que la verdad me gusta mucho. De hecho hay una cuenta en Instagram de una chica que se llama Nora, os la dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción os lo dejo enlazada también, per.jelly. Es una chica, creo que es británica, como os digo, se llama Nora, y ella tiene una iniciativa que se llama el Spinster September. Spinster en inglés es básicamente solterona. Y ella lo hace en septiembre, porque bueno, Spinster September suena muy bien, pero en realidad el Día de los Solteros es el 11 del 11. Y yo pensé, bueno, pues vamos a hablar de solterones y solteronas. Es una figura que a mí me gusta mucho en la literatura, creo que es muy interesante, porque solemos relacionarla siempre con... Bueno, siempre la tildan un poco como la que quiere y no se puede casar, un poco les dotan muchas veces de un patetismo muy merecido, y muchas veces no es así. Es gente muchas veces que sabe lo que quiere y no le da la gana moldarse a las presiones sociales, o sí que ha querido buscar pareja o lo que sea y no han tenido suerte. Hay muchos tipos de solterones y solteronas en la literatura. A mí me resultan siempre unas figuras muy interesantes porque siempre suelen tener detrás una crítica social bastante potente. Así que os he recopilado hoy varias novelas, algunas que he leído y muchas que me quiero leer, con protagonistas que, bueno, pues que podrían calificarse de solterones y solteronas. Antes de meterme en materia, como siempre, quiero recordarte que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal, Pilar Entre Libros, y que abajo en la cajita de descripción vas a tener links a todos: redes sociales, club de lectura, Instagram, Goodreads, Storygraph y los libros que nombre hoy, por si te apetece comprarlos. Son enlaces de afiliados que a ti no te cuestan más y yo me llevo una pequeñita comisión. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de estas figuras tan maravillosas como son los solterones y las solteronas. Por supuesto, la primera novela que tengo que nombrar es La solterona, de Edith Wharton. Es que con este nombre pues tenía que arrancar este vídeo. Yo este libro lo leí hace el año pasado, creo. Es muy cortito, se lee en un par de sentadas y es una verdadera joya. Yo no puedo más que recomendároslo. Lo tenéis en esta edición de Pequeños Placeres de Ediciones Invisibles, con una traducción de Carlos Mayor. A mí este me gustó mucho. Creo que también lo tenéis editado por Impedimenta. Creo que Impedimenta también lo tiene publicado. Así que tenéis esas dos ediciones por si os interesa. ¿Qué tenemos en La solterona? Bueno, pues tenemos a una mujer que se llama Delia, que no es solterona porque está casada. Y está casada con un hombre de la familia Ralston, que es una familia pues muy influyente, tanto a nivel social como a nivel económico. Y ella lleva ya muchos años casada con este hombre y disfruta mucho de las ventajas y de los privilegios que pertenecer a esta familia pues conlleva. Y ahora está muy contenta porque su prima Charlotte se va a casar también, y se va a casar con otro hombre de esta familia Ralston. No sé si es el primo de su marido o algo así, y ella está muy contenta pues porque su prima va a entrar también en el mismo círculo de privilegio que ella disfruta. Y bueno, pues está ya como a semanas de la boda y tal, pero una tarde, pues Charlotte va a hablar con Delia y le cuenta una cosa. Charlotte tiene un secreto, algo que no le ha contado absolutamente a nadie, que le pesa en la conciencia y que le está pasando factura, y necesita contárselo a alguien, y en la persona en la que confía es en su prima. Este secreto, que obviamente pues no os voy a contar, es lo que desencadena toda esta novela. A mí me gustó muchísimo porque no solo habla de las presiones sociales y de las normas establecidas en las que las mujeres pues no pueden salir, sino que habla mucho también de la maternidad, de qué son las características o cuáles son las características que
definen a una madre y si todo vale o no todo vale. No quiero desvelaros demasiado porque ya os digo, es muy muy finita, pero yo de verdad creo que esto es una pequeña joya. Es el primer libro que yo leí de Edith Wharton y me abrió la puerta a su literatura. La verdad es que me encantó. No puedo más que recomendaros La solterona. Es de verdad una maravillosa historia con muchísima crítica social detrás y es una historia también con muchas capas que no os va a dejar indiferente. La relación entre estas dos primas, pues bueno, sí es una relación de apoyo mutuo, de comprensión, de sororidad, pero también deriva en que prácticamente eran familia que se conocían de manera muy superficial. ¿Qué ocurre cuando alguien que tú te crees que conoces bien te desvela de verdad pues sus aristas y te desvela su parte oscura, algo que tú no conocías? Y sí, lo conoces mejor a esa persona, pero también ahora en el fondo interno quizá le juzgas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, cómo cambia la relación entre estas primas una vez de verdad se conocen íntimamente. La relación, ya os digo, es una relación de apoyo mutuo y de entendimiento, pero también empiezan a surgir resquemores, envidias y pues competitividad también. De verdad que es una novela con, pues ya os digo, muchísimo trasfondo social y muy bien escrita, súper recomendable. Otro libro que seguramente la mayoría de vosotros habréis leído ya es Mujeres excelentes de Barbara Pym, que también puedo recomendar encarecidamente, es maravilloso. Aquí tenemos a Mildred, que es una soltera de unos 30 años más o menos, que lleva la vida de las llamadas mujeres excelentes de la época. ¿Qué son estas mujeres excelentes de las que habla Barbara Pym? Bueno, pues son mujeres que se dedicaban prácticamente a dar su vida a los demás. En general eran mujeres solteras, como Mildred, que creo además que era hija de un párroco, está muy involucrada en la iglesia anglicana de su zona, tiene un círculo de amistades muy estrecho y además está muy volcada en actos benéficos, es una figura como un punto de apoyo para mucha gente del vecindario, le piden consejo, le piden ayuda, ella siempre está dispuesta a ayudar, es una mujer muy servicial, muy cordial, muy amable, muy dada a los demás. Esto eran las mujeres excelentes. Y todo explota o todo empieza a cambiar en el momento en el que en el bloque de viviendas donde vive Mildred se muda un matrimonio. Este matrimonio, los Napier, es un matrimonio muy poco convencional que tienen muchos problemas matrimoniales a los que Mildred se ve arrastrada ya que es su vecina. Como os digo, es una mujer con un carácter muy servicial, muy dado a los demás y empiezan a buscarla para pedirle consejo, para que haga de intermediaria cuando se pelean y ella entonces empieza a darse cuenta de que al final es el último mono y ella se puede preocupar de los demás y nadie le pregunta ni siquiera cómo está. Y ahí es donde empieza a cambiar un poquito la actitud de Mildred. A mí me gustó mucho este libro, me pareció que tiene una crítica muy potente detrás. Barbara Pym además tiene un humor bastante ácido, muy británico, estupendo, que creo que le da un toque humorístico al libro sin restarle pues crítica, la crítica que quiere hacer. Es un libro que aborda muy bien los roles de género y las expectativas sociales, porque como os digo, Mildred es prácticamente una de esas tantas mujeres que al no casarse se vuelven invisibles para la sociedad. Todo el mundo las necesita como punto de apoyo porque como no tienen otra cosa que hacer, no tienen a nadie con quien cuidar, bueno, pues ellas pueden hacerlo y disponen del tiempo de estas mujeres para todo lo que es necesario. Y ahí es cuando Mildred empieza a ver lo necesario que es poner sus propios límites y tener claros sus propios valores. También me gustó que es un libro que defiende mucho la autonomía. Mildred es una mujer que no está casada, pero también es una mujer que no desea casarse. Ella está bien como está feliz. No es que no se haya casado porque no se le ha dado la oportunidad, no. Ella vive una vida plena, no va llorando por las esquinas y a mí esto me gustó mucho. O sea, no es una solterona porque no le ha quedado otro remedio, sino simplemente es que no está dispuesta a casarse con el primero que se le ponga por delante solamente por el hecho de estar casada. No sé si me explico. No es una solterona triste ni mucho menos, lo que pasa es que no sabe poner límites y eso es algo que vamos viendo durante la novela. Una narración estupenda, una historia con toques de humor,
con mucha puntadita a la sociedad de la época, que no puedo más que recomendaros. Mujeres excelentes, es magnífico. Otro libro que seguramente hayáis leído ya, y si no seguramente habréis visto la serie, es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Esto es una distopía que te pone los pelos de punta, en la que tenemos una república que se llama la República de Gilead, no lo sé pronunciar, que creo que está situada en los Estados Unidos, pero donde la democracia en los Estados Unidos pues, ha salido por la ventana y ha sido sustituida por un régimen totalitario religioso. Y pues en esta dictadura religiosa extrema que se ha instaurado hay una especie de jerarquía nueva, la sociedad se ha tenido que reorganizar. Y en esta reorganización y en estas jerarquías nuevas que se han creado nuevas normas, que son especialmente rígidas con las mujeres. No pueden leer, no pueden escribir, no pueden tener posesiones propias, no pueden tener bienes propios. En esta nueva sociedad también se ha creado un nuevo estrato social, y es que las mujeres fértiles han sido asignadas a casas de los generales, los comandantes, etc., con el único objetivo de procrear. Hay una especie de rito con pasajes bíblicos y tal, donde ellos intentan fecundar un hijo. Y el valor de esta criada, el valor de esta mujer, está basado única y exclusivamente en su capacidad reproductora. La protagonista de este libro es una mujer a la que han despojado de toda identidad, no tiene ni siquiera nombre propio, y esto es algo que lo vamos viendo durante la novela. No sabemos cómo se llama nuestra protagonista, y es una de estas criadas que está asignada a la casa de uno de estos comandantes. Me he apuntado aquí los temas que se me ocurrió que trata. Yo creo que trata muy bien la opresión y el control sobre el cuerpo femenino, porque es una crítica a las políticas y las culturas que intentan limitar no solo los derechos de las mujeres, sino el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre la capacidad reproductiva de las mujeres. También es un libro que habla muy bien sobre la identidad y la resistencia, porque la protagonista lucha por mantener su identidad. A ella la han deshumanizado y la han la han reducido básicamente a su función reproductiva. Ella lucha contra todo esto, y también es un libro que critica mucho la religión y la política, porque aquí nos deja ver cómo la religión se utiliza como arma para justificar muchísimas políticas de opresión. Es un libro tremendamente bueno, donde la solterona que tenemos en este libro no tiene nada que ver con las anteriores, pero es de verdad un libro magnífico, con una solterona que, cuidado, me encantó. Además, el libro está contado todo desde el punto de vista de la protagonista, todo lo vemos desde sus ojos, no hay un narrador omnisciente, entonces vamos recibiendo la información y vamos recibiendo todos los estímulos a través de lo que ella ve. Lo que ella sabe es lo que sabemos, y lo que no sabe no lo sabemos, no tenemos más información. Así que es un libro un poco opresivo en ese sentido, en el que tenemos una información muy limitada para meternos un poco mejor en la visión de la protagonista. Yo creo que es de verdad un libro magnífico que no puedo más que recomendaros. El siguiente que os quiero recomendar es La dependienta, de Sayaka Murata. Es un libro que leí hace un par de años para el marzo asiático, que es muy cortito, se lee muy bien y es muy recomendable. Aquí lo que tenemos es una protagonista que se llama Keiko, que es una mujer que, bueno, tiene ciertos problemas con interacciones sociales. Ella empezó a trabajar a los 18 años, cuando empezó la universidad, en una tienda que se llaman los convenience stores, los convini. Estos convini son unas tiendas muy populares, sobre todo en Asia, Japón, sé que en Corea también está, en Corea del Sur también existen. Yo me imagino que en otros países asiáticos seguramente también estén. Son tiendas que básicamente están abiertas las 24 horas del día y hay de todo. Puedes encontrar desde productos de higiene hasta comida, te puedes tomar un café, es un poco hay de todo, ¿no? Te compras un paraguas, hay un poquito de todo. No sé si habréis visto alguna vez alguna serie asiática, algún K-drama o algo así, cuando les da a las 3 de la mañana que tienen hambre o se quieren tomar algo, pues van a una de estas tiendas y está abierto. Bueno, pues aquí es donde trabaja la protagonista de este libro, como os digo, Keiko. En estas tiendas también es muy típico que trabaje gente pues así como a tiempo parcial, es decir, estudiantes que se están ganando algún dinero
para la universidad y todo eso, que quieren así un trabajo pues a media jornada o algunos días, y también son personas que pues igual amas de casa, que ya tienen a los niños en el colegio y tienen unas horas al día, se ganan algún dinero así, pero no son trabajos fijos donde la gente esté trabajando años, es algo temporal. Entonces, los dependientes de estas tiendas suelen cambiar bastante a menudo. Keiko, sin embargo, lleva muchísimos años trabajando, no sé si 10 años, empezó con 18 y en el libro tiene 28, lleva 10 años trabajando en una de estas tiendas y ella es feliz. Le gusta su trabajo, le gusta poner su energía ahí, lleva una vida muy sencilla, muy simple, pero que a ella le llena. El problema es que, bueno, obviamente esto no es un trabajo para todo el mundo. Keiko además es soltera, no tiene pareja, no tiene hijos, no tiene prospectos de ascender en una carrera, porque trabajando en una combini tú no puedes ascender a nada, eres un dependiente y ya está. Con lo cual, obviamente, le llueven las críticas de su familia, de su círculo de amigos. ¿Cuándo vas a buscarte un trabajo de verdad? ¿Cuándo vas a buscarte una pareja? ¿Es que no quieres ser madre? ¿Es que vas a estar sola toda tu vida? Bueno, pues así empieza. Y Keiko se empieza a sentir muy presionada en todos sus entornos para cambiar su vida de raíz. Una vida que a ella le llenaba y una vida en la que era feliz. Y este libro me gustó porque habla muchísimo de la autenticidad, de la independencia social, de todas esas personas que deciden llevar un estilo de vida que quizá, aunque nosotros no lo entendamos, les hace feliz y no hacen daño absolutamente a nadie. No todo el mundo tiene que seguir el mismo patrón social. Y cuando vemos a una persona, sobre todo a un ser querido, que no se ajusta a ese patrón social socialmente aceptable, pues es objeto de crítica en muchas ocasiones. La verdad es que es un libro que me gustó mucho, con una narración pues muy asiática, es un libro como muy... Tiene una narración muy desapegada, bastante neutra, un poco distante. Ese es el tipo de narración que tiene. Yo me lo he encontrado en la mayoría de libros asiáticos que he leído, pues es ese tipo de narración. Pero sinceramente creo que la crítica es muy buena. Está muy bien hecho. El personaje de Keiko me gustó porque empieza a ver, bueno, que quizás sí debería hacer algo, que ella es la que como que no ha entrado en la rueda de la sociedad porque no ha querido, pero igual es hora de hacerlo. Nada, os recomiendo muchísimo que leáis la historia de Keiko y de su combini. Para Keiko, además, la tienda no es solo su trabajo, es un sitio de refugio, es un sitio donde ella tiene una rutina, que es algo que a ella le gusta mucho, conoce a los clientes y es como un sitio confinado donde ella va y está a gusto. Que no es algo que mucha gente pueda decir de su trabajo, que te gusta tu trabajo y vas a gusto. Bueno, pues ella sí va a gusto a su trabajo, entonces le da para vivir y no tiene más aspiraciones de nada. ¿Y qué? ¿Qué problema hay en eso? Es feliz y es todo lo que cuenta. Y bueno, pues la sociedad parece que no acepta esto. Además, en la sociedad asiática creo que todavía esto es algo mucho más marcado, esa competitividad laboral y también el hecho de que te tengas que casar. Creo que es algo que en la cultura asiática todavía está mucho más arraigado de lo que lo puede ser aquí en Europa. Por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, sí que son una cultura muchísimo más tradicional y mucho más apegada a los valores convencionales de lo que nosotros podamos pensar. Así que bueno, os digo, las críticas que le llueven a Keiko no son moco de pavo. Es una gran novela, la verdad, me gustó mucho. Otra solterona que leí hace muy poquito es nuestra querida Carmela Minino, la bailarina de Matilde Serao. Os hablé hace muy poquito de este libro, así que no me voy a entretener demasiado. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es una protagonista que se llama Carmela Minino, que es bailarina en uno de los teatros más importantes de Nápoles. Es bailarina además de tercera fila, porque las bailarinas de primera fila son las que tienen más talento y también las que son más guapas. Carmela Minino no es una belleza, es una mujer del montón tirando a feíta, esto es algo que te lo comentan varias veces. Y también lo que me gustó de este libro es el contraste entre lo que estamos acostumbrados a pensar cuando vemos la danza, que es delicadeza, es elegancia, es ligereza y tal, pero en este libro lo que vemos son bailarinas muy mal habladas y bailarinas muy, muy precarias, porque en ese momento las bailarinas están muy mal pagadas. Carmela Minino, igual que el resto de bailarinas, recibe un salario mísero,
tienen horas de trabajo muy largas, tienen en condiciones muy muy precarias. ¿Y qué pasa? Pues que no les da para pagar alquiler, comprarse los maillots que solo tienen que comprar ellas, las zapatillas, comida, etc. Y lo que ocurre es que la mayoría de bailarinas, bueno, pues tienen o están obligadas a coger patrones. Y estos patrones suelen ser hombres con dinero, que igual están casados, igual no, pero son hombres que las sacan a cenar, que les compran vestidos, que les pagan el alquiler, incluso en muchas ocasiones, que les pagan los gastos pues de los maillots, de las zapatillas, de las medias que se tienen que comprar, y con eso pues van tirando. Carmela Minino, primero, no es guapa, con lo cual las ofertas que tiene no vienen de hombres con dinero, y segundo, es una mujer además muy religiosa y que cree en el amor. Carmela Minino quiere enamorarse y lo que quiere es, bueno, pues buscar a alguien para compartir su vida, y el problema es pues que esto no llega y está al borde de la desesperación porque le cuesta mucho vivir, le cuesta muchísimo pagar el alquiler, y es un poco bueno, pues la disyuntiva de, al final, ¿de verdad es tan necesario tener mis propios valores, mis propios principios, o debería meterme en la cama del primero que pasara simplemente porque me ofrece dinero? Aquí estamos hablando de una solterona que se ve al borde pues de plantearse una prostitución encubierta, que básicamente es de lo que nos habla este libro. Y la verdad es que es una narración que me gustó muchísimo, es un libro que os recomiendo. Matilde Serao estuvo nominada 6 veces al Premio Nobel de Literatura, así que la narración aquí es muy muy buena. Muy cortito y nos va a dejar indiferente. La verdad es que me gustó ver la desesperación de Carmela Minino y no sé, me gustó mucho la ambientación, la historia, cómo lo lleva. Es una solterona bastante fuera de lo común en una situación muy muy crítica. Muy recomendable. Otra de las solteras más conocidas de la literatura española es La tía Tula, de Miguel de Unamuno. Yo este libro lo leí hace ya muchos años y requeriría una relectura por mi parte. Pero bueno, básicamente lo que yo recuerdo es que tenemos a una mujer que se llama Gertrudis, o la tía Tula, como se la conoce cariñosamente, cuya hermana fallece y no le queda otro remedio más que hacerse cargo de sus sobrinos. Aquí tenemos un libro que critica muy bien, o habla muy bien, de la familia, de la maternidad y de los roles y las expectativas que se tenían sobre las mujeres en España a principios del siglo XX. Me gustó porque creo que habla muy bien de la individualidad, de los sacrificios que tenían que hacer muchas mujeres para ajustarse a esa maternidad que todo el mundo espera de ellas. La tía Tula es una mujer que se convierte en madre sin haber estado casada antes, y hasta qué punto se le puede llamar madre o es una sustituta de su madre, bueno, ya veis por dónde voy. También me acuerdo que había una crítica porque en ese momento en la sociedad habían unos roles muy marcados para las mujeres, eran unas normas muy estrictas. La tía Tula no se adhiere a esas normas y también le llueven las críticas por todas partes. Como os digo, es un libro que necesitaría releer, pero sí recuerdo que me gustó muchísimo y me gustó mucho la crítica de Miguel de Unamuno en La tía Tula. Vamos ahora con los libros de solteronas y solterones, porque os tengo un solterón también preparado que me quiero leer. El primero es Las hermanas Banner, de Edith Wharton. Este lo podéis encontrar bien, hay ediciones que lo meten junto a La solterona y hay ediciones que van por separado. Creo que la editorial Contraseña tiene uno solo de Las hermanas Banner, Impedimenta los tiene juntos, así que bueno, podéis encontrarlo tanto junto a La solterona como por separado. Como viene siendo habitual en Edith Wharton, nos vamos a Nueva York a principios del siglo XIX y tenemos a dos hermanas. Una de ellas se llama Anne Eliza y la otra se llama Evelina. Las dos regentan una especie de tienda de costura, de cosas de costura en un barrio obrero. Y aquí dice que un día, en un intento para animar a su hermana, Anne Eliza compra un reloj, se lo quiere regalar, y conoce a este relojero. Y entre ella y el relojero empieza a haber un poco de interés romántico. Y esto cambia por completo la dinámica de las hermanas, que llevaban una vida muy tranquila, muy sosegada, sin preocupaciones, pero también sin ambiciones y sin avances. Era una vida como un poco estancada. Y bueno, pues ahora parece que una hermana avanza y la otra sigue donde está. Y claro, pues esto no le va a ir bien, hay resquemor.
Aquí pone que la hermana que se interesa por el relojero empieza a tener esperanza, empieza a tener como nuevas ilusiones en su vida, mientras que la otra experimenta pues sentimientos conflictivos, básicamente envidia, resquemor, etc. ¿Cómo va a acabar esto para estas hermanas? Pues no lo sabemos. Así que tengo muchas ganas de leerlo porque además sé que es muy cortito. Otro libro que tengo muchas ganas de leer, que es uno de los que me traje de Londres cuando estuve, es este de Winifred Watson, que se llama Miss Pettigrew Lives for a Day. Este lo tenéis editado por la editorial Alba en la colección Rara Avis y se llama El gran día de la señorita Pettigrew. Aquí tenemos básicamente a la señorita Pettigrew, que es una solterona de unos 30 y tantos años, que se ha dedicado siempre a trabajar de niñera en casas de gente con dinero y, como dice ella, a hacerse cargo de niños espantosos, niños malcriados, y bueno, pues ella ha ido de casa en casa. Ahora se ha plantado con 30 años, soltera, sin prospectos de nada, sin trabajo y está teniendo problemas para pagar el alquiler. Así que va a la agencia de trabajo donde ella, pues le van consiguiendo los puestos y la asignan a un puesto, le dan una casa y ella tiene que ir a esa casa. Y ella se espera encontrar pues una familia con hijos, porque es a lo que ella se dedica. Pero a la que le abre la puerta, pues no es una señora. Es una mujer que va en salto de cama, además, y que lo primero que le pide es que saque por la puerta a su amante, porque va a llegar su otro amante y no quiere que se encuentren. En realidad la persona que le ha abierto la puerta es una cantante de un club nocturno muy conocida y durante este día que ella está al servicio de esta cantante del club nocturno, pues nuestra protagonista va a vivir unas situaciones que no ha vivido nunca, va a entrar en conflicto con sus propios principios y va a descubrir un mundo nuevo que le va a abrir los ojos pues a diferentes tipos y a diferentes maneras de vivir. Aquí pone que es un libro que trata las segundas oportunidades y la transformación, porque la novela es un testimonio de cómo un solo día puede cambiar la vida de alguien, especialmente cuando se atreve a vivir de manera diferente y a desafiar sus propias inhibiciones. También es un libro que habla de amistad y lealtad. La relación entre la señora Pettigrew y Eliza, que es la cantante del club nocturno, destaca por su autenticidad y el apoyo que se brindan mutuamente a pesar de sus diferencias. Y también habla de la superación de los roles de género y clase. A través de la vida de la señorita Pettigrew, Watson cuestiona los roles tradicionales asignados a las mujeres solteras de clase trabajadora, demostrando que aún pueden encontrar alegría y realización personal. El gran día de la señorita Pettigrew es una novela divertida y conmovedora que celebra la posibilidad de la reinvención y la importancia de aprovechar las oportunidades inesperadas. Con una narrativa llena de humor, encanto y pequeños momentos de ternura, el libro se ha convertido en un clásico sobre las aventuras y la autoaceptación, recordándonos que nunca es tarde para vivir plenamente. Esta es una solterona que tengo yo muchas ganas de conocer. El siguiente que quiero leer es Cranford, de Elizabeth Gaskell. Yo de Elizabeth Gaskell no había leído nada hasta este año que he leído Norte y Sur y me ha encantado, así que me apetece mucho seguir con la autora. Esta historia está narrada por Mary Smith, una joven visitante que observa la vida en Cranford. Es un lugar donde predominan las mujeres mayores y tenemos a dos personajes principales que son dos hermanas, Miss Manty Jenkins y Miss Deborah Jenkins. Son dos solteronas amables y respetadas por la comunidad. La vida en Cranford está gobernada por una serie de reglas no escritas y costumbres estrictas que las mujeres respetan cuidadosamente, aunque estas reglas a veces parezcan absurdas y cómicas para un visitante externo. La estabilidad del pueblo se ve alterada por cambios económicos y sociales y las mujeres deben adaptarse para enfrentar las dificultades que se les presentan. Esta novela es una serie de episodios que combinan humor y ternura, mostrando la vida de una comunidad unida que enfrenta las amenazas del cambio y la modernidad con valentía y optimismo. Aquí dice que habla de la solidaridad femenina, de las mujeres de Cranford creando una red de apoyo, ayudándose entre sí en los momentos difíciles y desafiando la idea de que las solteronas y viudas son figuras solitarias o inútiles. También habla de la clase social y del cambio económico, porque la novela refleja cómo el cambio económico afecta a las clases más bajas y las clases medias, y especialmente a las mujeres que dependen de sus pequeñas fortunas para sobrevivir. Y la tradición frente a la modernidad. Cranford se muestra como una comunidad apegada a las tradiciones, que lucha por preservar su estilo de vida ante los cambios y los avances
del mundo exterior. Es una novela amable y nostálgica, con un humor delicado y observaciones profundas sobre las relaciones humanas, que ofrece una mirada íntima a la vida de las mujeres en una pequeña comunidad del siglo XIX. Tengo también muchísimas ganas de leerlo porque me llama mucho la curiosidad, o sea, me genera muchísima curiosidad cómo la autora haya podido enfrentar este cambio o este avance industrial, sobre todo en esta comunidad pequeña, rural, de miras tan cerradas. Ya es un tema que toca en norte y sur, el avance industrial, este cambio político, económico, social que se vive, y creo que en un pueblo pequeñito me va a gustar mucho verlo, sobre todo de mano de mujeres que viven solas y que además no tienen demasiados medios para sobrevivir. Puede ser muy interesante. Otro que quiero leer es Patricia Brent, Solterona. Este es un libro escrito por Herbert George Jenkins, que no he visto mucho por ahí, pero tiene muy buena pinta. Aquí dice que Patricia Brent es una mujer joven, sensata y soltera, que reside en una pensión junto a otros inquilinos y trabaja en una oficina pública. Constantemente escucha a los demás residentes murmurar y burlarse de su soltería, especialmente de su aparente falta de interés romántico, y la lleva a sentirse humillada y cansada de que su vida sea objeto de chismes. En un acto de impulso decide mentir y anuncia que tiene una cita importante con un novio, que obviamente este novio pues no existe. Y Patricia acude sola a un elegante restaurante donde ha dicho que sea su cita, con la intención de fingir que está acompañada. Pero todo cambia cuando se da cuenta de que uno de los habitantes de esta pensión la sigue para ver si es verdad que tiene novio o no. Y como ella se da cuenta, no le queda más remedio que hablar con el primer hombre que esté solo y le pide que se haga pasar por su novio. Así es más o menos como arranca la novela. Dice aquí que habla muy bien de la independencia y la presión social. Patricia es un personaje que desafía los estereotipos de la solterona, mostrando el deseo de vivir su vida sin ser definida por su estado civil o las expectativas de los demás. También sobre el amor y la autoaceptación, la novela explora cómo Patricia, al buscar encajar y liberarse de las burlas, termina encontrando en este viaje el valor de aceptarse a sí misma. Y también habla del humor y la crítica social. Jenkins utiliza el humor para satirizar las normas de la época sobre el matrimonio, el rol de la mujer, y expone prejuicios sociales con ligereza y perspicacia. He leído que este libro es bastante, no humorístico, pero que tiene ese toque de humor de vez en cuando, que lo hace bastante ligero y bastante ácido a la hora de hacer las críticas que quiero hacer. Así que muy, muy interesante, Patricia Brent, Solterona. Y luego tenemos un libro de una autora madrileña que yo no conocía para nada, pero que me ha llamado mucho la atención. El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. Yo no conocía a esta autora, pero a mí este libro me llama muchísimo la atención, porque tenemos a la señorita Prim, que es una mujer de 28 años que vive en Madrid, y es independiente, es educada, es moderna, es soltera y está hasta las narices de vivir en la ciudad. Y se va al campo, se va a un pueblo pequeñito, pintoresco en las montañas, a vivir la vida como ella quiere, y descubre que en el pueblo, la comunidad a la que va es una comunidad muy peculiar, bastante cerrada, y conoce a el hombre de la biblioteca, que se convierte como en una especie de figura bastante presente en su vida. Pone que es un libro que trata muy bien el autodescubrimiento y el crecimiento personal, porque a través de su estancia en el pueblo, la señorita Prim evoluciona emocional y filosóficamente, encontrando un nuevo sentido de sí misma. También habla de las contradicciones sociales. La novela critica las expectativas sociales modernas, especialmente las relacionadas con la vida profesional y las relaciones amorosas. Y el amor intelectual. Más que una historia de amor romántico convencional, la relación entre la señorita Prim y el hombre de la biblioteca se desarrolla sobre una profunda conexión intelectual y emocional. Es una obra que invita a la reflexión sobre el equilibrio entre lo racional y lo emocional, sobre tradiciones y modernidades, y todo lo hace desde encanto y ligereza. Tiene muy buena pinta y es una autora que no conocía para nada, así que estaré atenta a leer algo de Natalia San Martín Fenollera, porque me ha llamado mucho la atención.
Otro del que he escuchado buenísimas críticas es Balance y Stirling o El Castillo Azul. Este libro lo escribió Lucy Maud Montgomery, que si os suena el nombre es la autora de Ana de las Tejas Verdes, es la misma autora, pero este libro pues no es tan conocido. Y aquí lo que tenemos es a una historia, una chica de 29 años que se llama Valancy, que vive en un pueblo en el norte de Canadá, que es una mujer soltera, reprimida, que siempre ha estado bajo el control de su madre, de sus tías, que son bastante dominantes, y tiene una vida bastante limitada. Es soltera, no tiene esperanzas y está atrapada en una vida monótona y poco satisfactoria. Sin embargo, todo cambia cuando recibe un diagnóstico médico malo y le dicen que no tiene demasiado tiempo de vida, y esto pues provoca una transformación radical en su manera de ver la vida y rompe con las normas sociales, rompe con las normas impuestas por su familia, de su entorno, y empezar a vivir de acuerdo a sus propios deseos. Y se muda a una pequeña cabaña en el campo que ella llama el Castillo Azul. No sé más, pero sé que aquí pone que es una obra que celebra el empoderamiento personal, la valentía y la importancia de ser fiel a uno mismo. Siendo de la autora de Ana de las Tejas Verdes, creo que será muy conmovedora y que estará bien escrita, así que tengo muchas ganas de leer este. Y para terminar, vamos a hablar de un solterón, porque también los hay. Memorias de un solterón de la gran Emilia Pardo Bazán. Yo todavía no me he estrenado con esta autora, pero este es que tiene una pinta estupenda y yo no lo he visto por ninguna parte, porque de Emilia Pardo Bazán yo creo que otras obras son mucho más conocidas que este, pero este, bueno, pues ¿por qué no un solterón en la literatura? Emilia Pardo Bazán, aquí siempre pionera en muchísimas cosas. Esta historia está narrada en primera persona por un hombre de 40 años que se llama Francisco de Lira, que está haciendo sus memorias. A lo largo de su vida ha evitado el matrimonio, ha llevado una existencia solitaria, no es que no le interesen las mujeres. Se presenta como un hombre racional, introspectivo, algo irónico, y gracias a estar escribiendo sus memorias pues empieza un poco a revisar su vida, sus decisiones y reflexiona sobre su soltería, sus amores frustrados y las razones que le han llevado a evitar el compromiso. A lo largo de la narración, Francisco se enfrenta a sus propios sentimientos de soledad y empieza a reflexionar sobre lo que podría haber sido su vida si hubiese tomado otro tipo de decisiones. Esta novela no solo ofrece la mirada a la vida de un solterón, sino también una crítica social a la institución del matrimonio y las expectativas de la sociedad hacia los hombres y las mujeres de la época. Pardo Bazán, a través de la figura de Francisco de Lira, desafía las normas sociales de su tiempo, subrayando la libertad individual y la introspección personal. Pone que es un libro que habla sobre la soltería y la independencia, porque el protagonista reflexiona sobre las ventajas y las desventajas de vivir solo, sobre el amor y las relaciones, porque explora diferentes facetas del amor, desde el amor platónico hasta las relaciones muy complejas y relaciones frustradas, y también critica a la sociedad y las costumbres a través de la mirada progresista del protagonista. La autora critica las normas y las expectativas sociales sobre el matrimonio, especialmente la desigualdad entre hombres y mujeres. Es una obra que ofrece una reflexión profunda sobre la vida emocional de un hombre que, al igual que las mujeres solteras en la literatura de la época, debe enfrentarse a los prejuicios sociales y personales sobre la soltería. También una obra muy interesante, porque sí que es verdad que la mayoría de personajes que encontramos en la literatura que son solteros suelen ser mujeres, porque son las que tenían esa presión para casarse. Los hombres siempre podían elegir, las mujeres tenían que esperar a que alguien decidiera casarse con ellas. Y me llamó mucho la atención que la gran Emilia Pardo Bazán hubiese usado la figura de un solterón para hacer esa crítica social, y creo que es un libro que me gustará mucho leer. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado mucho y que os haya llamado la atención esta figura del solterón o la solterona en la literatura. Estos son los primeros que se me han ocurrido a mí, pero estoy convencida de que hay muchísimos más. Dejadme abajo en las cajitas de comentarios cuáles son los libros con un solterón o una solterona como protagonista que se os ocurren, porque la verdad es que es una figura que cada vez que se explora en algún libro a mí me suele gustar y me llama la atención, porque siempre tiene muy buena crítica social detrás. Como siempre, si habéis leído alguno de estos libros, dejádmelo abajo en la cajita también de comentarios, decidme qué os ha parecido o cuál de estos os ha llamado la atención. Y como siempre también
Si no te has suscrito al canal, te pido por favor que lo hagas si te gusta el contenido y que le des a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, porque estoy aquí todos los miércoles. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!